Buenas tardes de nuevo. Empezamos ahora la segunda parte de la sesión de esta tarde y tengo el gusto de presentar a José García de Castro Valdés, nuestro compañero muy querido y apreciado en la facultad, conocido seguramente por todos ustedes. José nació en Oviedo, es jesuita y viene trabajando ya muchos años sobre los orígenes de la historia de la compañía, la espiritualidad ignaciana, el carisma ignaciano, la teología. Bueno, él mismo en su página web en la universidad pues ha señalado carisma, historia y teología ignacianas. En torno a estos tres grandes conceptos pues ha desarrollado su investigación todos los años que lleva trabajando en la Facultad de Teología. Aunque él se licenció en Filología Hispánica en la Universidad de Salamanca con una tesis doctoral ya sobre San Ignacio, la autobiografía y el epistolario, pero yo creo que también esta formación suya como filólogo le ha marcado mucho en la orientación de su investigación. El número de sus publicaciones pues es enorme porque tiene una actividad incansable, es un gran trabajador y bueno, pues ha tocado distintos campos, desde la educación ignaciana, los primeros compañeros de Ignacio, a los que ha dedicado diversas monografías, Polanco, Pedro Fabro, Diego Laínez, por supuesto la espiritualidad de Ignacio, y entre sus publicaciones más recientes tenemos Psicología y Ejercicios Espirituales, la edición del manuscrito de los Ejercicios Espirituales de San Ignacio, una preciosísima publicación del año 2021, otro trabajo también colectivo sobre educación ignaciana. Y bueno, yo es que también quisiera destacar que no solamente es autor individual, sino que trabaja en equipo y de forma regular, y sus publicaciones con otros compañeros y colegas son también habituales en su trayectoria académica, como también lo es el impulso de tesis y tesinas entre sus alumnos sobre los mismos temas que él trabaja. Por tanto, es una actividad desbordante. Yo creo que también es un modelo de aplicación, ¿no?, práctica de la espiritualidad ignaciana y del carisma ignaciano. Y bueno, pues toda su actividad docente igualmente orientada en esta misma dirección. Yo quisiera destacar el hecho de que es el director del Máster Ignaciana, que tiene mucho éxito y es bueno, pues uno de los pocos estudios de esta categoría a nivel mundial, y que es también el director de la colección Manresa. Y bueno, muchas más cosas podría decir y mencionar más publicaciones, pero creo que con esto está debidamente presentado. Nos va a hablar esta tarde, además de este tema tan interesante, conversión y conversiones en la vida de Ignacio de Loyola. Pues muchísimas gracias, María del Mar, Marimar, por esta generosa y amistosa presentación entre colegas. Muchas gracias. Muchas gracias también al decano Francisco Ramírez Fuello por haberme invitado a estar esta tarde aquí con vosotros. Y quería dar las gracias ahora de manera particular al profesor Pedro Rodríguez Panizo, que me ha precedido en el uso de la palabra, por el marco tan precioso, erudito, profundo, interdisciplinar que nos ha puesto para ahora poder abordar, espero que con cierto rigor, pues un caso concreto. Panizo se centraba también bastante y nos habló del caso de Agustín, entre otros muchos, pero ciertamente las claves y las perspectivas que nos ha ofrecido para poder comprender lo que en la tradición cristiana entendemos por conversión. Entonces voy a organizar mi intervención en los siguientes puntos. Primero, como ya se ha observado en esta mesa, trataré de profundizar un poco desde el punto de vista histórico y filológico a partir de las fuentes ignacianas en el concepto en la palabra de conversión. Después me referiré brevemente a la preconversión o la transformación de carácter filosófico-metafísico, Arévalo 1517, para después pasar a la conversión primordial, a la que también se ha aludido, Loyola 1521, y a partir de ahí, de esta conversión prínceps o primordial, las que podemos llamar conversiones derivadas.
de esta gran conversión principal, la conversión a nuestro Señor Jesucristo, se derivarán en la persona y en la experiencia de Ignacio una serie de conversiones no menos importantes, pero que van organizando y trazando la organicidad interna del proceso teológico, místico de Ignacio de Loyola. Les hablaré, por tanto, de una preconversión, la conversión, y si nos da tiempo y ustedes todavía lo pueden aguantar y no deciden no irse del aula, pues 4 conversiones derivadas, por así decirlo. Pues bien, comenzamos. Efectivamente, parece que fue en el tercer piso de la llamada Santa Casa, en Loyola, Speitia, hay una estancia que se conoce como la Capilla de la Conversión. Se trata de tal vez 30 metros cuadrados que se cree en la que estaba la habitación de Ignacio, donde pasó gran parte de los 9 meses que transcurrieron desde que llegó herido a Pamplona, tal vez junio, julio de 1521, hasta que partió lleno de sueños y utopías hacia Jerusalén, finales de febrero de 1522. En esa capilla hay una frase escrita en la parte central que dice: aquí se entregó a Dios Íñigo de Loyola. Entregó. La tradición jesuítica ha venido identificando la experiencia de la conversión de Ignacio con ese proceso interno vivido durante su convalecencia y motivado principalmente por las lecturas piadosas que allí realizó, la Vita Christi y el Flos Sanctorum, y las mociones y movimientos internos que estas lecturas desencadenaron. Algo muy profundo debió de suceder en la interioridad de Ignacio para que en un tiempo relativamente corto de ese segundo tipo de conversiones a las que aludía el profesor Panizo en su intervención, hay algunas que son súbitas y repentinas y otras se toman su tiempo, en un tiempo relativamente corto produjera una transformación tan grande, tanto a nivel psicoantropológico, en el ámbito de sus deseos, emociones, proyectos y valores, así como en el nivel religioso de su vida, su imagen de Dios, su relación original con Él y la respuesta que debía dar a un mundo para cumplir su voluntad. Recordemos que en 1521 Íñigo López de Loyola era un hombre maduro de unos 30 años de edad, con un proyecto de vida prácticamente cerrado, con una consolidada personalidad y profundamente enamorado de alguna dama de la corte cuya identidad todavía hoy desconocemos. Conversión o transformación o mutación. Conversión es la palabra que ha pasado a la tradición ignaciana para referir con mayor o menor acierto a lo que aconteció en el interior de Íñigo López de Loyola. Los primeros diccionarios de la lengua española, Sebastián de Covarrubias, 1611, se refieren a la conversión como un elemento propio de la vida natural. Sencillamente dicen la mudanza de un ser en otro. Y ilustra con la conversión del pecador, con la conversión de María Magdalena. Dice también que significa mudanza de vida y regularmente el paso de la mala a la buena. Y el Diccionario de Autoridades ofrece el ejemplo de Santa Teresa, Libro de la Vida, capítulo 9. Dice la santa: era yo muy devota de la gloriosa Magdalena y muchas veces pensaba en su conversión, en especial cuando comulgaba. Aunque hemos de reconocer el cambio evidente y verificable de la vida que se dio en Ignacio, observamos con curiosidad y cierta perplejidad que la palabra como tal, conversión, no está presente en el texto ignaciano de referencia para nosotros esta tarde, el que conocemos como autobiografía. Por otra parte, en los escritos más directamente ignacianos que conservamos, constatamos también que Ignacio no utilizó nunca este término para referirse a un posible cambio de vida, ya fuera el suyo personal o de algún compañero. Ni en la citada autobiografía, ni en su diario espiritual, ni en las constituciones encontramos esta palabra. En los ejercicios, conversión aparece solo una vez en la sección de los misterios de la vida de Cristo, para invitar al ejercitante a contemplar un verdadero caso de conversión, la conversión de María Magdalena. Sorprende, al menos a mí, que no se aluda a la conversión en ninguno de los 5 primeros ejercicios de la primera semana, donde lo esperable podría ser entender este tiempo de contemplación y meditación como lo más indicado para provocar la conversión del ejercitante. Pero parece que no es esa la clave ignaciana. Sí encontramos el verbo convertir,
Los ángeles malos fueron convertidos de gracia en malicia y lanzados al infierno. O Ignacio también usa el verbo convertir en el segundo modo de orar, una vez que ha terminado la oración del Padre Nuestro o el Ave María, y pide al ejercitante que se convierta, que se vuelva para hablar y coloquiar con la persona con la que estaba hablando, el Padre, Jesucristo o María. Con este breve pórtico de carácter léxico histórico semántico, podríamos decir, una palabra sobre las fuentes documentales que nos puedan ayudar a comprender el proceso de la conversión de Ignacio. Para conocer en primera persona lo que pudo haber pasado por el interior de Ignacio durante los meses o incluso podríamos decir años de su conversión, hemos de leer de manera combinada e intertextual 5 textos que comprenden más o menos unos 30 años de la vida de Ignacio. Desde la llamada epístola del padre Laínez al secretario entonces de la compañía, el padre Polanco, escrita en Bolonia en junio de 1547, hasta la vida de Ignacio de Loyola de Pedro de Rivadeneira, que verá la luz en su versión castellana en 1583. Una breve nota sobre cada uno de estos textos. En el primero de los textos, Laínez introduce los párrafos dedicados a la experiencia en Loyola con esta expresión: la ocasión de su conversión y principio de servir a nuestro Señor fue que hallándose en Pamplona, bla, 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 bla. Pero no vuelve a aludir a la conversión. Cierra este tiempo de Ignacio en Loyola con estas interesantes palabras: sin otro maestro exterior, ni comunicar su deliberación a otros, atención, se determinó, con pretexto de ir a la corte del duque de Nájera, de salirse de su casa y totalmente renunciar a su tierra y a los suyos, y continúa el relato. Laínez parece evitar la palabra conversión, como lo hace también Juan Alfonso de Polanco en los párrafos dedicados a describir someramente la transformación de nuestro protagonista en Loyola. Juan Alfonso de Polanco escribe una pequeña obra, la pequeñita primera historia de la Compañía de Jesús, solamente un año después de la epístola de Laínez, en 1548, y evita la palabra conversión, utilizando el giro, hacerle del todo volver a Ignacio al servicio y a la gloria de Dios. Copia casi literalmente las palabras de su compañero Laínez y dice de Ignacio: se determinó para poner en efecto sus propósitos, salir de su casa y totalmente renunciar a su tierra y a los suyos, siguiendo así prácticamente el texto de Laínez. Ahora bien, 7 párrafos más adelante, Polanco mira hacia lo que aconteció en Loyola y cuando ya Ignacio está en Manresa, dice Polanco: al cabo de 4 meses después de su conversión, para introducir la experiencia que tuvo Ignacio en el río Cardoner. Ergo, Polanco está dando por supuesto probablemente que el proceso de conversión de Ignacio terminó una vez que Ignacio salió de Loyola. Pero Polanco vuelve a escribir otra historia 25 años después. Y en 1574 dice sobre Ignacio: se propuso a sí mismo firmemente cambiar de vida y entregarse todo a Dios. Pensó y determinó de hacerlo realmente. Y dice después: al que deseaba agradar en gran manera a Dios, se le ocurría emprender estos medios, se propuso, pensó, determinó, se le ocurría emprender. Aludiendo a la práctica de Ignacio de ayunar en Manresa, comenta Polanco: pues ya estaba acostumbrado a hacerlo cada 8 días desde el comienzo de su conversión. Por último, podemos aludir a la obra anteriormente citada de Pedro de Rivadeneira, 1585 en su versión castellana. Dice sobre San Ignacio: dióse prisa y pasó adelante, ayudándose por una parte de la lección, la lectura de los libros, y trató muy de veras consigo mismo de mudar la vida y enderezar la proa de sus pensamientos. Aquí no aparece la palabra conversión. Estos primeros 4 importantes testimonios de autores tan cercanos, compañeros de Ignacio de Loyola, parecen mostrar un cierto distanciamiento de la conversión a la hora de describir su experiencia.
El acento cae en verbos de primera persona, como se determinó, se propuso, trató muy de veras, dando a entender que el cambio que se operó en Ignacio fue el resultado de un reflexivo trabajo de su libre voluntad en colaboración con la lenta, progresiva e imparable entrada de la gracia, que tanto a través de las lecturas de los libros piadosos como de los pensamientos y de los deseos que éstas generaban, ya estaba operando y transformando la transformación, la conversión. ¿Qué se entendía entonces en la época de Ignacio por conversión? Bíblicamente encontramos dos iconos principales, María Magdalena y Pablo de Tarso. Son los personajes hacia los cuales miraba la tradición espiritual tardomedieval para comprender lo que era un caso estereotipo de conversión. Una gracia recibida de lo alto, rasgos de alteridad que operan en el interior del sujeto, la iniciativa indudable divina, cierta espontaneidad, cambio repentino de vida. Pero no fue así lo que aconteció en Ignacio. Su proceso fue más lento, meditado, conscientemente asimilado, donde el protagonismo evidente del yo fue constatando el trabajo silencioso de la gracia. La manera como aconteció el proceso interno de transformación en Ignacio parece que fue, por tanto, diferente a cómo se entendía la conversión en la literatura espiritual de la época. Una mirada a Pablo de Tarso. Tal vez la idea y la experiencia de conversión, entendida en su sentido más primigenio, en la mentalidad de Ignacio y probablemente en el ambiente teológico espiritual de su época, estaban más cercanas a lo que pudo acontecer en una elección que Ignacio llama en los ejercicios de primer tiempo, párrafo 175, algo más próximo a eso que a lo que ocurrió en Ignacio entre los párrafos 6 al 14 de la autobiografía. Recordemos el párrafo 175. El primer tiempo de elección, de tomar una buena y sana decisión, como dice Ignacio en su texto, es cuando Dios nuestro Señor así mueve y atrae la voluntad, que sin dubitar ni poder dubitar, la ánima devota sigue lo que le es mostrado, así como San Pablo y San Mateo lo hicieron en seguir a Cristo nuestro Señor. Ciertamente no fue esto lo que aconteció en Ignacio. 175 expone de manera muy breve cómo una persona puede reorientar su vida de manera cierta, consistente e indubitable desde una situación de pecado o contraria a los valores del reino hasta convertirse en discípulo y apóstol comprometido con su Señor. Ignacio ilumina la experiencia de este primer tiempo de elección con las vocaciones de Pablo y de Mateo, verdaderos convertidos. Pero no fue esto, una vez más, lo que le aconteció a Ignacio de Loyola. Este primer modo de elección, atención, que acabamos de leer, hace coincidir en un mismo instante de lucidez mística, en un mismo instante, 4 experiencias radicalmente humanas y de hondo calado antropológico y teológico místico. Experiencias que en los procesos más comunes de conversión suelen sucederse lentamente en el tiempo y reclaman la colaboración del sujeto que padece la experiencia. En el 175, en la lección del primer tiempo, coinciden la conversión, la vocación, la elección y la acción. Según este modo de elegir, Dios entra en la persona a la que alcanza en el fondo de su ser para conectar directamente contra su voluntad, la experiencia de la emoción, con su entendimiento, la interpretación de la experiencia y la libertad, en un acto que despliega en 2 momentos. Primero se decide y después se actúa, cuando las circunstancias así lo favorezcan. Y todo eso con una lucidez, una convicción y una certeza inapelables. ¿Qué decir de María Magdalena? Otro icono bíblico de primera importancia para comprender lo que en tiempo de Ignacio se entendía por conversión es María Magdalena. Ya decíamos antes que es el icono que Teresa de Jesús ilustra su vida en el capítulo 9. Era yo muy devota de la gloriosa Magdalena. El Tesoro de Covarrubias, 1611, incluye a esta mujer bíblica para ilustrar el significado de la conversión. La conversión del pecador, dice, como la conversión de la Magdalena.
Si esto fuera poco, a todo esto hemos de añadir que la palabra conversión era muy joven en el léxico castellano del primer cuarto del siglo XVI. El Diccionario Crítico Etimológico Castellano Hispano, publicado por los grandes hispanistas Corominas Pascual, data la primera aparición de la palabra conversión en castellano en el Lexicon ex sermone latino in hispaniensem de Antonio Elio Nebrija, publicado en Salamanca en 1492, a finales del siglo XV. Con lo cual podemos concluir que debido a lo joven que era esta palabra en la historia de la lengua española, todavía en el siglo XVI no se trataba de una palabra demasiado divulgada. El tema, por supuesto, pide un estudio filológico más detenido, al que reconozco sinceramente que no he tenido tiempo para ofrecerles en estas jornadas. Entonces, adentrémonos en la relectura del proceso de Ignacio de Loyola. Si propiamente los primeros testimonios no hablan de una conversión, ¿qué le ocurrió a Ignacio de Loyola, a Íñigo de Loyola? Al tomar cierta distancia de esta palabra en el proceso interno de Íñigo, los autores de la época tal vez nos están diciendo que lo que allí aconteció no fue tal cual una conversión, como tal vez entonces se entendía, sino una transformación interior de una persona hacia un seguimiento más radical del Señor, que fue evolucionando entre dudas, luces, sombras y también aciertos y no pocos errores. Una auténtica y cristiana transformación, sin duda, pero que no discurrió por los caminos de una habitual o estereotipada conversión según los patrones de la espiritualidad del siglo XVI. No fue, por tanto, el paso claro, definido y diáfano de un estado A a otro B, sino una paulatina reorientación, si hacemos caso a Polanco, que llevó 11 meses en la vida de una persona, eso sí, que ya tenía polarizado totalmente su afecto en la persona y en el proyecto de Jesús de Nazaret. Llámese como se llame. Hemos de reconocer que lo que aconteció en Loyola fue una experiencia, como llamábamos antes, princeps, primera o primordial, que por una parte asumió la trayectoria anterior y por otra ofreció un marco para la comprensión de todo aquello que Ignacio iba a vivir en los 35 años posteriores que le quedaban de vida. Efectivamente, Loyola marcó un antes y un después en la vida de Ignacio. Fue para él una experiencia verdadera de no retorno. Las fases en la conversión de Ignacio de Loyola. Si la batalla de Pamplona, como está bien documentado, ocurrió en 1521 e Ignacio nació, como pensamos, en 1491, podemos concluir, si las matemáticas no nos fallan, que en el momento en que Ignacio cae herido, en Pamplona tenía 30 años. Pero no es así como comienza la autobiografía de nuestro personaje. Hasta los 26 años de su edad, 26, fue hombre dado a las vanidades del mundo. Luego entonces esta experiencia de las vanidades, del ejercicio de las armas y del vano deseo de ganar honra, a las que se refieren las primeras líneas de la autobiografía, parecen referirse a algo que aconteció en Ignacio 4 años antes, en 1517. Que ya el vicerrector Federico aludió al inaugurar estas jornadas. ¿Qué pasó en la vida de Íñigo en 1517, cuando entonces sí tenía 26 años? Pues, como se nos dijo, Juan Velázquez de Cuéllar, contador mayor del reino, ministro de Hacienda de Carlos V, benefactor y protector de Ignacio, fue expulsado por Germana de Foix del palacio de Arévalo, y con él pues tenían que abandonar la villa castellana todos sus sirvientes y adeptos, todo su equipo, como diríamos hoy. Ignacio estaba entre ellos. La retirada de Arévalo marcó a Ignacio. Esta fue la primera bala de cañón que había impactado con fuerza en su sólida personalidad. No provenía entonces de un soldado francés, sino de un fracaso castellano, que venía con urgencia y profundidad a replantear su vida. Rumbo a Nájera, Íñigo experimentó una nueva conversión de carácter filosófico y metafísico, que muy probablemente le llevó a preguntarse por el profundo sentido de la vida, por el paso inexorable del tiempo, por la fugacidad del presente o por la densidad de cada instante.
Dejando a sus espaldas todo un ambiente cortesano, superficial, lleno de vanidades y apariencias, podríamos concluir que tal vez Ignacio se sintió llamado a reorientar su vida, para empezar de una vez por todas a vivirla adulta y responsablemente. Tal vez se dio cuenta de que la vida no era un juego, sino que es algo, como recuerda Gil de Viedma, que va en serio. Como el tren que solo pasa una vez, una única y irrepetible vez. Saliendo de Arévalo se daría cuenta de que antes o después, pero cuanto antes mejor, debía adentrarse de una vez por todas, libre y responsablemente, en el misterio de la vida. Si en verdad quería comprender qué podría significar esta tan simple como radical sentencia: estoy vivo. ¿Qué querrá decir esto? Segunda fase: vida y misterio de Jesús de Nazaret. Esta nueva comprensión del hombre, de la historia y del mundo y de la vida, tal vez una intuición, una experiencia intuitiva y emotiva más que lúcidamente racional, pero esta experiencia camino de Nájera puso los cimientos y capacitó a Ignacio para recibir con generosidad y apertura esta segunda conversión que le estaba esperando ahora sí en Loyola 4 años después. Si su primer aprendizaje por tierras riojanas le inició tal vez en la densidad del estar vivo, este segundo le conducía hacia la fuente de la misma vida. Si analizamos de nuevo los testimonios de sus primeros compañeros, recuerdo Laínez, Polanco, Cámara y Rivadeneira, constatamos que Íñigo experimentó un doble movimiento del corazón con respecto al mundo en que vivía. A modo de sístole y diástole, consolación y desolación. Ahora bien, uno de estos dos movimientos, la consolación, tomó pronto la iniciativa y pronto vino a erigirse en responsable de su proceso interno. Una vez iniciado, consolación y desolación caminarían de la mano, alternándose, orientando y pretendiendo reconducir sus afectos en sentido contrario. Pero, como nos recordarán muy probablemente mañana, algo tan simple y tan elemental, incluso tan pobre como el mágico ejercicio de leer, aquello que hoy consideramos como el nivel más básico de cualquier formación, la lectura, se convirtió en el detonante de todo un proceso psíquico y espiritual que Íñigo no podía siquiera imaginar y que tampoco pudo controlar. En su casa de Loyola, dice la autobiografía, no se halló ningún libro de los que él solía leer, libros mundanos y vanos de caballerías, y le dieron, como ya vimos, una vida de Cristo y una vida de santos. No podemos dejar de valorar la importancia de esta primera lectura. Y nunca agradeceremos suficientemente a su cuñada Magdalena de Araoz, quien probablemente tuvo el gesto de haberle ofrecido estas piadosas lecturas con que entretenerse el tiempo de convalecencia. El precioso texto de aquel monje cartujo de más de 1 millón de palabras y 12.000 citas bíblicas y patrísticas, Ludolfo de Sajonia, contaba las anécdotas y las historias de Jesús. Cumplió su papel. Sus palabras y también sus imágenes fueron cautivando poco a poco Ignacio. Se aficionaba a ellas, dice el texto, y llegó a gustar mucho de aquellos libros. Podemos imaginar un ejercicio muy ignaciano esta tarde. Podemos imaginar a Ignacio pasando las páginas de la vida de Cristo, de un capítulo a otro, sin preocuparse demasiado por seguir un orden lógico. Una vez que cerraba los libros, cansado de leer, cuando cansado de leer los dejaba, las historias de Jesús cobraban una nueva vida en su imaginación y en su fantasía, después en sus sueños y en sus deseos. Ignacio, sin pretenderlo y sin probablemente ser consciente de lo que le iba pasando, se vio envuelto en pensamientos sobre Galilea, apóstoles, bienaventuranzas, panes, peces, leprosos, ciegos, fariseos. A través de la imaginación, Ignacio empezó a experimentar que un nuevo mundo, tan fascinante como desconocido, empezaba a emerger en su interior y que discurría libremente, sin que lo pudiera controlar, por los canales de su psiquismo y de su emotividad. Pero sobre todo, lo más radicalmente nuevo y sorprendente que hace que esta tarde ustedes y yo estemos aquí,
Fueron las repercusiones emotivas que todo eso empezó a despertar en su interior. Las historias de Jesús le llenaban de vida, encendían su ilusión y le regalaban una alegría nueva que tal vez antes nunca había sentido, diferentes a las deleitaciones que le ofrecía la vida cortesana. Esta alegría era distinta. Ya cuando en 1536 en Venecia está probablemente repasando la última redacción del texto de los ejercicios, en el párrafo 329, regla primera de segunda semana, dice así: propio es de Dios nuestro Señor y de sus ángeles en sus mociones dar verdadera alegría y gozo espiritual. Ignacio no hablaba de una teoría aprendida en algún sermón de San Bernardo, en una conferencia de Juan Casiano o en alguno de los tratados del célebre Juan Gersón, que por otra parte tanto influyeron en él. Ignacio hablaba de su experiencia, de sentimientos y emociones que solo pueden proceder de Dios. Dios, al darlos, suscita la alegría y comunica el gozo de su presencia. Muy probablemente en Loyola fue la primera vez que padeció algo así. Pues bien, si la primera experiencia de 1517, dejando Arévalo a sus espaldas, fue una conversión de contenido filosófico, existencial o metafísico, esta de Loyola se iba haciendo descender imparablemente hacia la dimensión religiosa de su vida. ¿Cuál es la diferencia? Se nos decía también en la conferencia anterior. La diferencia está en la aparición de la alteridad y de la trascendencia como horizonte de sentido y principio y fundamento de toda una vida. Deus est hic. Aquí está Dios. Si en la conversión filosófica el sujeto se encuentra solo ante la verdad de sí mismo y de su propia vida y del mundo, que le lleva a preguntarse: ¿qué hago o qué debo hacer para ser mejor persona? El horizonte ético de la conversión sociopolítica, ¿por qué no? Revitalizando esta dimensión del sentido, la conversión religiosa, asumiendo esta pregunta, nos invita a preguntarnos: ¿qué quieres de mí, Señor? ¿Para ser mejor seguidor tuyo o para estar más cerca de ti? Aunque desde niño Ignacio había recibido una formación religiosa cristiana, podíamos decir de corte tradicional, ahora la palabra religión empezaba a significar a él otra cosa. Esta experiencia consistió en haber descubierto experiencial y, atención, consoladamente, a Jesús de Nazaret, a Jesús en su humanidad, Jesús como Señor, Jesús como amigo y como compañero. Ignacio empezó a deslizarse en la dimensión vital y experiencial de la religión. Empezó a sentir y gustar la alegría de estar con Jesús. Pero Loyola le ofreció algo más. No se conformó con haber desencadenado una atracción e incluso una fascinación afectiva por Jesús. Ignacio no se quedó paralizado en su admiración por un nuevo Señor, un nuevo horizonte, un nuevo reino o proyecto, sino que entró con ímpetu, un poco indiscreto, hay que reconocerlo, con gran ímpetu y energía en la dinámica de la imitación y del seguimiento histórico, sin más apoyo, sin otras metodologías que imitar a los apóstoles o a los santos que acababa de leer. No había más código hermenéutico. Ignacio decidió implicar su libertad de manera desproporcionada y, como dije, algo indiscreta. Dice la autobiografía, esta ánima, que aún estaba ciega, se propuso, como decía Polanco, a sí mismo firmemente cambiar de vida y entregarse de todo a Dios. Íñigo sale de Loyola. Podría haberse quedado en Azpeitia, colaborando activamente en el plan pastoral de la parroquia. Se podría haber dedicado a animar con eficacia la vida espiritual de las sencillas gentes del entorno. Y por qué no, desde la formación recibida en Arévalo, podría seguramente organizar con competencia pequeñas estructuras de apoyo y solidaridad, obras de beneficencia para los más necesitados, algún tipo de ONG en el siglo XVI. Pero no. Íñigo interpretó que en este momento de su vida había que hacer algo grande por Cristo, las hazañas,
y puso su mirada en la mayor de las posibles. Ni Montserrat, ni Santiago de Compostela, ni Roma. Si hay que peregrinar, vamos a Jerusalén. ¿A qué se convirtió Ignacio? No es la pregunta correcta. ¿A quién se convirtió Ignacio? Fue sobre todo la conversión a una persona, por la que sintió atracción, fascinación e imparable e implicativa amistad. Una conversión, atención, no del todo diáfana, sin duda menos pura y acabada de lo que él mismo creía, pero suficiente y necesaria. Fue la conversión que dio consistencia, memoria y sentido a todo su proceso posterior. Esta incipiente amistad con Jesús le fue llevando a ir tomando suave distancia de lo que entonces había ido configurando su mundo. Sin saberlo, estaba entrando en lo que el anónimo autor de La nube del no saber, anónimo inglés del siglo XIV, había llamado la nube del olvido. Y dice el texto, la autobiografía, ya se le iban olvidando los pensamientos pasados, aquellos de la corte, con estos santos deseos que ahora emergían. El Espíritu Santo había realizado gran parte del trabajo, tal vez el trabajo más difícil, desafectarlo de la bandera de la vanagloria para atraerlo suave y afectivamente hacia el nuevo ecosistema de la humildad que fluía cuando estaba cerca de Jesús. Fase 3. La reconfiguración del yo. Manresa, 1521. Tenemos a Ignacio convertido a la seriedad de la vida. Tenemos a Ignacio convertido al seguimiento de Cristo. Pero pecaríamos de ingenuos, indiscretos y optimistas si afirmáramos que la experiencia de Loyola de apenas 7 meses lo había logrado todo. Ignacio perdía de vista el monte Itzarraitz para poner sus ojos en el Tabor. Pero su transformación no era ni tan radical ni tan honda como él pensaba. Lo que él creía que se había convertido y lo que de verdad se había convertido coincidían en parte, pero distaba mucho de afectar al todo. Gran parte del proceso de lucidez de Ignacio consigo mismo y con Dios va a consistir en ajustar estos dos ritmos, lo que él cree que se va convirtiendo y lo que de facto va siendo convertido. El proceso de la configuración con Cristo era una tarea más larga y más dolorosa de lo que podía imaginar. Soñar con Jerusalén, cambiar los vestidos o los zapatos, comprar un bastón de peregrino, dejarse crecer las uñas o los cabellos, o incluso reorientar radicalmente su mundo afectivo sexual, no era suficiente para transformar una persona consolidada en un mundo interno de valores, deseos y aspiraciones mundanas. Su yo, su estructura psicoemocional, antropológica, con 30 años, era algo mucho más difícil de conquistar que la fortaleza de Pamplona. Los 11 meses pasados en Manresa le confrontaron con todo su mundo de desórdenes y tentaciones que el monje benedictino de Montserrat, Juan de Chánones, supo acompañar con paciencia, sabiduría y prudencia. No estaría mal que alguna vez rindiéramos un homenaje a este monje y la comunidad benedictina del monasterio de Montserrat. Llama la atención comprobar cómo, en pocas semanas, Ignacio pasó de un optimismo vital y una euforia capaces de vencer todo obstáculo ante una de las empresas más heroicas, ir a Jerusalén, a la pobreza y miseria radical, sumido en el sinsentido, tentado de suicidio y humillado, hasta el punto de estar dispuesto a seguir a un perrillo vagabundo, si con eso pudiera recibir un poco de luz. En una de las respuestas, el profesor Pedro Panizo recordaba este punto en el que se ve Ignacio en Manresa. Hay que tocar fondo, y una vez que tocamos fondo, entonces la gloria misericordiosa de Dios se revela en nuestra fragilidad. Dice el texto: muéstrame tú, Señor, dónde lo halle, dice Ignacio, el alivio, que aunque sea menester ir detrás de un perrillo para que me dé el remedio, yo lo haré. Pues bien, hoy nos llama la atención que aquel hombre enamorado de Jesús, pero inmerso en una crisis radical y de sentido, de desolación,
no decidiera volver a Azpeitia? ¿Por qué no volver? El recuerdo de un hogar tranquilo y cristiano donde poder vivir su relación con Jesús tranquilamente emergería con fuerza. ¿Por qué no volver? La tentación se viste de sensatez y de buenos pensamientos. Voy a decir algunos pocos que me dio el mal espíritu. Íñigo, vuelve a Loyola, administra tus propiedades, vuelve a Azpeitia, mejora la situación de tus paisanos. Tu formación en Arévalo puede ser muy eficaz. Íñigo, vuelve, puedes casarte. Seguro que alguna mujer responsable y atractiva de Azpeitia, de Bilbao o de San Sebastián podría convertirse en una buena esposa para ti. Muchos pensamientos, todos buenos, muy humanos y sanamente religiosos. Pero no volvió. No volvió. Yo cuando leo estos párrafos, esta pregunta me viene. ¿Y este tío por qué no volvió? Pues este no volver nos habla también de la profundidad de la experiencia que había vivido en Loyola. ¿Por qué Íñigo no abandonó su proyecto? No encontré otra respuesta. Tal vez porque se fió una y otra vez de la consolación. Se fió de la consolación que había sentido en Loyola. Aquella verdadera alegría que solo pudo haber venido de Dios. La experiencia de Loyola se fijó en su memoria y tuvo que volver a ella una y otra vez para descubrir en el pasado la luz para el presente y el sentido del futuro. La experiencia de Jesús que Ignacio tuvo en Loyola fue la roca de los cimientos de su nueva vida. Vinieron las aguas y la tormenta, pero la casa resistió. Ignacio aguantó la prueba de la noche del sentido y la tentación del abandono. Era verdad, fue verdad. Ignacio no volvió porque confió en lo que había vivido. Confió en sus propias fuerzas, es cierto, pero en ellas empezó a reconocer la presencia de Dios. Confió en la fe en que Dios seguía ahí, aunque no lo sintiera como la consolación de Loyola. El ego y esa energía interna conocida como mal espíritu se lo pusieron difícil, pero la psicología de Íñigo, que empezaba a permearse de convicción religiosa, aguantó la embestida. Dice el maestro Eckhart: jamás hubo mayor virilidad, mayor guerra, ni mayor combate que olvidarse de sí mismo y perderse. Esta era la batalla que ahora tenía delante Ignacio y que antes o después se presenta a todo seguidor del Señor. La batalla contra el ego es la más dura, la conversión del propio amor, del propio juicio, la conversión que exige entregar la vida y sobre todo entregarse a sí mismo. Ignacio irá verificando que era más fácil llegar a Jerusalén que llegar al fondo de sí mismo. Siguiendo a los santos de su época, los que había leído en su tiempo, Ignacio confió de nuevo y se sumergió en la praxis de una pobreza actual y material. Una pobreza visible, cuantificable y objetiva. Fue su primera conversión o segunda derivada, una conversión a la pobreza que debería ser discernida. Comida, bebida, ayuno, vestidos, sueños, disciplinas, penitencias. Pero lo que en sí mismo puede ser interpretado como virtud objetiva, podía también actuar como impedimento camuflado para alcanzar la santidad que él mismo pretendía. En Ignacio veíamos un hombre vestido de saco, pero ¿qué había debajo de la áspera y ruda tela? Se veían unas sandalias pobres y rotas, pero ¿qué sostenía o ocultaba esta evidente descalcez? Con el tiempo, Ignacio se dio cuenta de que esta pobreza tan visible y evidente necesitaba también ser discernida. Esta primera pobreza, entusiasta pero acrítica, también contenía un componente yoico o egocéntrico que le podría estar alimentando un ego narcisista, satisfecho por experimentar austeridades y sacrificios como tantos santos habían hecho. Si no tenía cuidado, cito el texto, esta ánima que aún estaba ciega, no mirando a cosa ninguna interior, ni sabiendo qué cosa era humildad, ni caridad, ni paciencia, ni discreción,
si no tenía cuidado, su propia relación con la pobreza podría ser interpretada como una conquista más en el currículum vitae de sus personales victorias. Nada más lejos de lo que pretendía, caminar con humildad detrás de Jesús. El rol del su en la autobiografía. Del su, determinante posesivo, su. Al referirse a Ignacio, la autobiografía habla con frecuencia de su camino, su costumbre, sus propósitos, su firme propósito, echando sus cuentas, deseando su vestido de peregrino. Y ya en Jerusalén insiste, su firme propósito, su intención, su buena intención, su propósito, que por ningún modo pensaba dejarlo. La inclusión en el texto de este repetido su es una deliberada consciente opción del autor para ayudarnos a caer en la cuenta de que Ignacio está siendo llevada todavía en gran parte por su propia voluntad y querer, siempre en proceso, siempre en camino, en la tarea de ir siempre venciéndose a sí mismo para ir entrando, qué importante es el gerundio, en la rendición consolada a la voluntad de Dios. La dura experiencia del tránsito del su, cada uno puede poner mí, el tránsito del su al todo es vuestro y disponed, encontrará una lúcida formulación en Ejercicios 189, donde dice Ignacio: porque piense cada uno, tal vez aquí está detrás su experiencia, piense cada uno que tanto se aprovechará en todas las cosas espirituales cuanto saliere de su propio amor, querer e interés. En el fondo se trata de esto. Buscando en todo responder a lo que Dios le iba pidiendo, Ignacio aprendió observándose minuciosamente a distinguir lo que más tarde describirá en el famoso párrafo 32 de los Ejercicios. Presupongo en mí 3 pensamientos, uno que viene de mí mismo, de mi libertad y querer, otro que viene de Dios, otro que viene del mal espíritu. Desde el análisis de la experiencia, Ignacio fue aprendiendo a separar, a discernir aquello que procedía de su propio querer, deseo o voluntad, de lo que procedía del querer y de la voluntad de Dios. Es el aprendizaje que apunta hacia la desposesión, hacia la rendición, dicho más dramáticamente, hacia nuestra propia muerte. Porque en el seguimiento de Cristo empezaba a entender Ignacio, perder es ganar, pero ganar es morir. Es el aprendizaje de tomar cada día la cruz, que garantiza que no cargamos solo con nuestros deseos, nuestras intenciones, por muy evangélicos o buenos que puedan parecernos, sino que vivimos entregados a asumir con fe el deseo, la voluntad, el proyecto y la acción de Dios en nosotros. Ignacio se fue dando cuenta, fue una conversión lenta, de que su vida no era tan suya como pensamos. Es ante todo la vida de Dios en él. Esta conversión del yo, del sí mismo, no tiene fin, es eterna. Se trata de una experiencia de carácter, permítaseme la expresión, asintótico. Como nuestro Señor hizo con Pedro, estamos abiertos a que Jesús en cualquier momento nos llame aparte y nos pregunte repetidamente acerca del amor. Ignacio, ¿me quieres? Mucho más importante que mis propias y devotas hazañas por Cristo es descentrarse del ego y permanecer voluntaria y decididamente en su amor. Con o sin hazañas, esto es secundario. Pero Ignacio tardó mucho más de lo que él creía en comprender este juego dialéctico. Fase 4. Jerusalén, 1523. Esta tercera conversión de Ignacio a la dimensión más antropológico-teológica y esencial de la pobreza radical del yo, mucho más importante que la del saco o las sandalias, adquirió una nueva luz repentina e inesperada a finales de septiembre de 1523. Otro personaje al que debemos de estar eternamente agradecidos, el provincial de los franciscanos. El provincial de los franciscanos, entonces como ahora custodios de los santos lugares, amenazó literalmente a Ignacio con la excomunión si no abandonaba en plazos convenidos Jerusalén y regresaba con urgencia a su punto de partida.
Su visa estaba a punto de caducar. Mucho más que una anécdota histórica, sin duda desagradable para las dos partes, se trató de un nuevo impacto, como si de otro nuevo cañonazo golpeara a Ignacio y viniera a dejar otra vez inválida la orientación de su vida. Arévalo, Loyola, Manresa, ahora Jerusalén. Ignacio había invertido 2 años duros en llegar a Jerusalén con su firme propósito de permanecer allí. Tan solo 20 días de visita cultural y espiritual por los lugares santos había de regresar a su tierra, el mismo itinerario, sin posibilidad de discusión ni diálogo. Es interesante comprobar que es precisamente tras esta nueva crisis en Jerusalén, atención, cuando aparece por primera vez en la autobiografía la expresión que luego va a ser tan ignaciana, pero aparece por primera vez en el párrafo 50, en que hemos estado entretenidos hasta el 49. Es interesante comprobar que es la primera vez que aparece en el párrafo 50 la expresión voluntad de Dios. Después que el dicho peregrino entendió, por fin entendió, que era voluntad de Dios que no quedara en Jerusalén, párrafo 50. Con la autoridad eclesial irrumpe con evidencia y energía una nueva variable en el proceso de conversión de Ignacio, que ya nunca podrá eludir en sus ecuaciones discreto-místicas. Hasta este momento, su experiencia religiosa integraba con cierta comodidad 2 protagonistas: Ignacio y Jesús, al que de vez en cuando molestaba el mal espíritu. Ignacio y Jesús se encontraban en la interioridad, subjetividad del peregrino, en una relación estrecha, íntima y afectiva, cuyo código gramatical encontraba confortable expresión a través de eso que hemos llamado mociones. Pero de nuevo, de manera repentina e inesperada, Ignacio tiene que abrir su experiencia a un tercer elemento, fuente de autoridad, no solo jurídica, sino con el tiempo para él teológica y existencial. Pero esto Ignacio ahora no lo entiende, lo comprenderás más tarde. En 1523 le bastaba con obedecer para salir al paso e integrar en su momento histórico lo que el provincial franciscano, tomen nota, Marcos de Salodio, le estaba indicando. En medio de su desconcierto y su nuevo fracaso, aceptó acríticamente, sin pensar, este vínculo: Iglesia, obediencia, voluntad de Dios. Pero todavía tardaría en comprender internamente la mística que inspiraba y fundamentaba esta trilogía. El sólido carácter yoico de su proceder se seguía abriendo caminos, abriendo a nuevos modos de comprender la relación con Dios, lo que más tarde formulará, pero ya en Venecia o cerca de Roma, la relación con nuestra Santa Madre Iglesia jerárquica. Esta crisis de Jerusalén nos abre el paso a nuestro siguiente punto, porque el Espíritu Santo iba dosificando la conversión de Ignacio pedagógicamente, cada elemento a su momento, según aquello del Eclesiastés. Hay un momento para todo y un tiempo para cada cosa bajo el sol. ¿De qué es el momento ahora? Fase 5. La mirada del otro, el rostro de Dios. Parece que Ignacio entró en Jerusalén el 4 de septiembre de 1523 y salió de la ciudad santa rumbo Jaffa para regresar a Venecia el 23. Apenas, como dijimos, 20 días habían sido suficientes para desvanecer de un plumazo el sueño en el que se había puesto tantas esperanzas y energías. ¿Qué pasó en Jerusalén? ¿Qué tiene que ver con la conversión de Ignacio? No tenemos mucha información en la autobiografía sobre el paso de Ignacio por Jerusalén. Dedica solamente 4 párrafos. Y atención, 3 de ellos están dedicados a explicar los conflictos con su viaje de regreso. Los guardas, el provincial, las tijeras que le da uno, medio le soborna, se escapa. Ignacio es muy parco al hablar de su experiencia interna en Jerusalén. Solo dice esto: la misma devoción sintió siempre en las visitaciones de los lugares santos.
Para adentrarnos en esta quinta comprensión, llamémosla conversión, la alteridad, el otro como mediación religiosa, hemos de retrotraernos de nuevo a Loyola y acercarnos a otro de sus propósitos. Al abandonar su casa paterna, Íñigo estaba convencido de que Dios le llamaba a una empresa solitaria, a reorientar y recomenzar su vida en soledad y a vivir su recién descubierta vocación en una relación de exclusividad con su nuevo Señor, con Jesús. La autobiografía nos permite, si antes seguíamos la pista al su, ahora podemos seguir la pista al solo. Dejó a su hermano en Oñate, despidió a los 2 criados que iban con él, se partió solo en una mula y desde Barcelona camino de Venecia, aunque se le ofrecían compañías, no quiso ir sino solo. ¿Por qué, Ignacio? ¿Por qué este empeño en esta soledad radical? Dice el texto, porque él deseaba tener 3 virtudes, caridad, fe y esperanza, y llevando un compañero cuando tuviese hambre esperaría ayuda de él, cuando cayese le ayudaría a levantar y se confiaría de él. Y él quería tener la esperanza en solo Dios. Quería embarcarse solo y sin ninguna provisión. Ahora bien, ¿hasta cuándo perdura en Ignacio este deseo, su deseo, de construir su vocación en soledad? No sabemos. A mi modo de ver, muy probablemente Ignacio replanteó este aspecto de su vida durante el viaje de vuelta de Jerusalén. Conociendo a Ignacio hasta donde podemos, es muy probable que desde el 3 de octubre que sale de Jaffa hasta mediados de enero de 1524 que llega a Venecia, algo más de 3 meses, nuestro peregrino estuviera recordando, llorando, sintiendo y gustando internamente todo lo que había visto y experimentado en Tierra Santa. Tal vez pensaría también sobre las causas de su nuevo fracaso. Al recordar su tiempo, esos 20 días, tal vez Ignacio entendió que caminar por los mismos lugares de Jesús llevaba el implícito de caminar por los mismos lugares de sus discípulos. Aunque no podía, Ignacio comprendió que Jesús rara vez caminaba solo y que, por tanto, ser contado entre los amigos y discípulos de Jesús implicaba empezar a formar parte de una comunidad, de un grupo. Pensar en Jesús y desear ser parte de sus amigos pasaba necesariamente por ser reconocido como miembro de un grupo de discípulos, de compañeros. No podía ni debía renunciar a la relación personal y original, irrepetible, que iba desarrollando con su maestro, pero empezó a comprender, tal vez incipientemente, la dimensión socioeclesiológica del seguimiento, su estructura colegiada, societaria, el carácter eclesial de los amigos de Jesús. Muy probablemente fue a partir de su experiencia en Tierra Santa cuando Ignacio repensó y comprendió su nueva manera y estilo de estar con Jesús. Tal vez se sintió resituado en un modo de seguimiento menos centrado en sí mismo, más como parte de un grupo de seguidores. Todavía no podía sospechar que tal vez unos años después acabaría fundando esa mínima Societas Jesu. Por eso, aunque tan breve, la experiencia de Jerusalén fue clave en este aspecto y marca de nuevo un antes y un después en la manera de Ignacio de comprender y comprenderse en el discipulado. Había entonces que buscar compañeros. Barcelona, 1524. Gracias a otro personaje muy desconocido, la generosísima Isabel Roser, Ignacio en Barcelona pudo adquirir el nivel de latín necesario para poder ser admitido en la Universidad de Alcalá y iniciar allí sus estudios. Pero atención, el tiempo en la Catedral del Mar, en Barcelona, fue también el comienzo de las primeras tentativas por consolidar un grupo de compañeros. Barcelona, junto con Alcalá y Salamanca, nos ofrecen no pocas peripecias de lo que Íñigo vivió con un tal Calixto de Sá, Diego de Cáceres, Juan de Arteaga y Juan Reinalde, que como era
cortito de estatura, le llamaban Juanito. Juntos vivieron aventuras propias de estudiantes universitarios. Nos consta que fueron buenos amigos y que se quisieron. Cuando Cáceres, que está en Salamanca, se entera de que Ignacio está encarcelado está en Segovia, y se entera que Ignacio está encarcelado en Salamanca, Cáceres abandona Segovia para encerrarse en la prisión con Ignacio, para hacerle la vida del encierro tal vez un poco más llevadera. Ignacio pensó en ir a París, pero pensó después que todos sus compañeros acudirían más tarde, cuando él les hubiera buscado una morada. Pero no fue así. El plan fracasó. Ninguno de estos viajó a París. Calixto se fue a la corte de Portugal, donde regresó rico. Cáceres volvió a Segovia. Arteaga murió en un extraño accidente, confundió un agua con un aceite y se murió. Pero la conversión al grupo de Íñigo fue otro punto de no retorno. Quería seguir a Cristo con otros compañeros. Y como ya saben la historia, por eso no me detengo, en París vino a coincidir en el colegio de Santa Bárbara, en el tercer piso que llamaban el Paraíso, con un saboyano, Pedro Fabro, y un navarro, Francisco Javier. Tras ellos vendrían después Laínez, Salmerón, Bobadilla, Rodríguez. No es el momento ni el lugar para detenerse en cómo discurrió la vida de este grupo. Lo hemos analizado en otros escritos anteriores. Por ahora nos basta afirmar que al proceso de conversión de Ignacio venía a sumarse esta nueva pieza que lenta y silenciosa, pero armónicamente junto con todas las demás, iba configurando un carisma nuevo en la Iglesia. Este grupo se consolidó. Se consolidó incluso jurídicamente en la ceremonia del 15 de agosto de 1534 en la capilla de Montmartre, el Monte del Martirio, en París. Nadie entonces podría imaginar que aquellos jóvenes universitarios, 6 años después, estarían ante Pablo III pidiéndoles que fundara una nueva congregación. Ignacio sale de París en 1535, camino de su Azpeitia natal. Otra despedida más. Entonces Ignacio tal vez recordaría la fecundidad de lo que hacía 12 años había vivido como doloroso fracaso en Jerusalén. Podía recordar en aquella pequeña mula que sus compañeros la habían alquilado, podría recordar su salida forzosa y contra su voluntad de Tierra Santa, y reconocer ahí la providencia escondida que iba guiando un itinerario que ya le desbordaba y no le pertenecía. Aquel provincial franciscano que con semblante serio despidió al peregrino en Jerusalén, reaparecía en la memoria de Ignacio como parte de un diseño misterioso de Dios que no podía menos que sorprenderle. Por tanto, el fracaso y la muerte de su firme propósito resucitaba en una fecunda etapa de estudios en París y un grupo de amigos en el Señor que habían entrado en su vida y en su historia para quedarse para siempre. Fase sexta y última. La conversión al mundo y a sus cosas. He dejado para el final esta conversión, que me gusta que se llame así, tan simple, cuanto más simple, más mística. La conversión al mundo y a sus cosas. Porque me parece que tanto en el proceso espiritual y místico de Ignacio, como en la propuesta sistemática que nos ofrecen los ejercicios espirituales, constituye el puerto de destino al que se desea orientar toda una persona que se reconozca discípulo del Señor desde la perspectiva ignaciana. Como en las conversiones anteriores en las que Ignacio fue reorientando su vida hacia la densidad del vivir, hacia la amistad con Jesús, hacia la pobreza del corazón o hacia el otro como mediador del otro, también experimentó Ignacio un giro profundo y sin retorno hacia el mundo y sus cosas. ¿En qué consistió esta conversión? El punto de partida, volvamos con permiso una vez más a Loyola.
Tal vez inspirado por el ejemplo de algunos santos, Ignacio sintió en los comienzos una inclinación a una salida del mundo, a un retiro existencial. Algo en él parecía sugerirle con insistencia abandonar el mundo y ser parte de esa corriente espiritual conocida en parte como la fuga mundi. Buscar la paz, el silencio, en alguna clausura religiosa o en alguna cueva lejana de todo atisbo de bullicio secular. En la autobiografía leemos: echando sus cuentas de qué es lo que haría después de que viniese Jerusalén, ofrecíasele meterse en la Cartuja de Sevilla, sin decir quién era, para que en menos le tuviesen. E incluso mandó a alguno de su casa a que recogiera información de la Cartuja de Burgos. Parece que esta preocupación no le ocupó mucho tiempo, pero lo que sí ocupó espacio interior en Ignacio fue la búsqueda de la soledad, como dijimos, hasta el punto de pretender construir un proyecto de vida personal tan ingenuamente fiado de Dios que pudiera prescindir de todo roce con las estructuras y medios humanos de proceder. Familiarizado con la economía de las cuentas del Palacio de Arévalo, Ignacio se pasó al otro extremo y evitaba todo posible contacto con el dinero. Acostumbrado a vivir en la abundancia, prefería ahora vivir sin proveerse para mañana. Acostumbrado a tener sus parcelas de reconocimiento y fama, sus seguidores en Instagram o Twitter, diríamos hoy, prefería dejarse llevar por el deseo sincero de pasar desapercibido, como modo de retirarse de los escenarios públicos demasiado conocidos para él. Esta etapa de devoto anacoreta en Manresa fue necesaria para su proceso personal, pero pronto comprendió que solo constituía una estación más en el camino, y el Espíritu Santo tiraba de él hacia otros horizontes de sentido, más allá de penitencias y austeridades desmedidas y muchas veces indiscretas. ¿Cómo se operó esta transformación a las cosas del mundo? Parece que todo tuvo su comienzo en un devoto paseo, siguiendo la orilla del río Cardoner, tal vez en agosto en 1522. Poco sabemos de esta eximia ilustración, como la llamaba el padre Nadal. Como experiencia cognitiva e intelectual, Ignacio podríamos definirlo así, pero aquí hay especialistas que encontrarán lenguaje más apropiado. Podríamos definirlo así. Ignacio padeció, fue sujeto pasivo de una intuición metafísico-mística en la que entendió, dice el texto, todas las cosas le parecían nuevas. Autobiografía Trento. Podríamos preguntar a Ignacio, por favor, dinos algo en qué consiste esta novedad. Se lo he preguntado muchas veces, pero ninguna me ha respondido. En fecha temprana, pocos meses después de haber salido de Loyola, Ignacio no alcanzó a comprender lo que le aconteció mientras estaba sentado cara al río, aunque fue una de las experiencias que más marcó su vida y que recordaría siempre años después en Roma. A mi modo de ver, esta experiencia junto al Cardoner puso el fundamento histórico-místico a uno de los elementos centrales del carisma ignaciano jesuítico, su opción constitutiva, no coyuntural o aleatoria, no circunstancial, la opción constitutiva del carisma ignaciano jesuítico por el mundo y sus cosas, la opción por la historia y por el tiempo y por lo que en ellos acontece. Con el paso de los años, Ignacio fue girando en su manera de interpretar el mundo, pasando así de una mirada de desconfianza, recelo e incluso de cierto miedo hacia el mundo, hasta incluirlo como elemento irrenunciable de su experiencia espiritual. Seguir a Jesús incluye transportar el mundo con uno mismo, asumirlo como parcela neumatológica de mi responsabilidad cristiana. El mundo y sus cosas, unas naciendo y otras muriendo, unas riendo y otras llorando. El mundo de Dios, el mundo siempre nuevo.
La novedad consiste en haber experimentado, no leído, sino experimentado como algo sentiente, diría Zubiri, el fundamento amoroso y divino que todo lo habita y todo lo sostiene. Poco a poco, Ignacio fue elaborando una teología espiritual implícita acerca de esta religación del mundo con su creador o esta vinculación de la divinidad con la mundaneidad. Dios mira al mundo, decía el profesor Panizo, y mirándolo lo ama. Y su querer todo lo habita y todo lo resignifica. O bosques y espesuras, plantados por la mano del amado, o prados de verduras, de flores esmaltado. Decid si por vosotros ha pasado. Y responden las criaturas. Mil gracias derramando, pasó por estos sotos con presura, y yéndolos mirando, consola su figura, vestidos los dejó de hermosura. Dios pasa, pero el pasar es quedarse. Y el quedarse es reinterpretar toda la creación. Por lo tanto, ¿dónde encontrar un fundamento textual a esta opción de Ignacio por el mundo y sus cosas? Hemos apuntado el Cardoner. Ahora solo podemos apuntar muy brevemente dos claves. La primera nos la da el segundo miembro de la primera parte de la definición de consolación, que Ignacio ofrece en el 316 de los ejercicios. 316.1, porque el 316 es una estructura tripartita, pero en el primer miembro de ese párrafo 316 que habla de la consolación, que dice así: llamo consolación cuando en la ánima se causa alguna moción interior con la cual viene el ánima a inflamarse en amor de su Criador y Señor. Pero hasta aquí podría ser Osuna o Teresa de Jesús o Juan de la Cruz, cuando la ánima viene a inflamarse en amor de su Criador y Señor. ¿Dónde está la ignacianidad de este párrafo? En la segunda parte, en la parte B del primer miembro del 316, cuando añade y consecuenter, en consecuencia, cuando ninguna cosa criada sobre la haz de la tierra puede amar en sí, sino en el Criador de todas ellas. Esta es la mundaneidad de la experiencia de Dios. Ignacio experimenta la consolación e inmediatamente es una experiencia que le remite a amar al mundo y a sus cosas. Es una experiencia inmediata del amor de Dios que conlleva una remitencia tan necesaria como inmediata al mundo y a sus cosas. Haber sido alcanzados así por el amor de Dios implica vincularse amorosamente con el mundo y con sus cosas. Atención, con todas sus cosas. Porque desde la clave de la consolación, las cosas, las de siempre, las de cada día, se nos ofrecen en su última identidad, en lo que en verdad son: criaturas. Criaturas como yo, habitadas por el mismo amor que me sostiene y me fundamenta. La otra clave, brevemente, que justifica este giro de Ignacio hacia el mundo y sus cosas, la encontramos, como no podía ser de otra manera, en la contemplación para alcanzar amor que cierran los ejercicios espirituales 230-237. Dios habita, trabaja y labora en este mundo. Este es el punto de llegada. Desde aquella primera conversión a la vida metafísica en 1517, Ignacio ha ido integrando en sí mismo estas dos realidades fundamentales, Dios y el mundo. Lejos de presentarse como dos componentes de una dialéctica irreconciliable, su propia relación con Jesús le ha ido llevando suavemente a adentrarse en la dimensión creatural del mundo, para implicar en él todo su haber y su poseer, en una progresiva dignificación de la historia. El mundo y Dios son mucho más parecidos de lo que yo sospechaba. Como parte irrenunciable del mundo, soy al mismo tiempo realidad divina, donde Dios habita como en su nuevo templo. Dios hace templo de mí. Sin renunciar al proceso que el Espíritu Santo vaya mostrando a cada uno, la conversión de Ignacio, en definitiva, nos anima a trabajar en este mundo
desde la convicción que habitamos una realidad divina, donde las opciones de nuestra libertad son siempre asumidas en el trabajo previo e incesante de Dios en su mundo. Muchas gracias.